Para ayudarnos a entender el complejo escenario peruano, lo sumamos a Noticiero 12 a Claudio Fantini. Hola, Federico. Hola, Claudio. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿No hay presidente en Perú? No hay presidente. Es una cosa increíble, una muestra más de la crisis de representatividad que se da en este país, como en muchos otros rincones del mundo, a lo que se suma el salvajismo de las agrupaciones políticas que no tienen freno, incluso llegan a lo suicida en términos institucionales, que es lo que está pasando. Dejaron al país sin presidente. Esto comenzó hace un par de meses, cuando se le hizo un juicio de vacancia, el equivalente al impeachment o juicio político, a Martín Vizcarra. Martín Vizcarra era el vicepresidente del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien había quedado como presidente al renunciar Kuczynski en el marco de otro juicio político que le habían hecho. Bien, hace un par de semanas más de 2 meses, Vizcarra había sobrevivido a un juicio de vacancia, había sobrevivido a un intento de destitución que le hizo el Parlamento. Solo 2 meses después le hace otro juicio político alegando supuestos sobornos o posibles sobornos que recibió cuando era gobernador de Moquegua. En un cargo anterior, ¿eh? En un cargo anterior en el departamento de Moquegua. Eso es lo que pasó la semana pasada, la destitución de Vizcarra. O sea, le hicieron 2 juicios políticos en 2 meses. En el primero no pudieron destituirlo, en el segundo lo destituyeron, pero con pruebas muy flojas, sin haber probado fehacientemente que existieron los sobornos que dicen que cobró cuando era gobernador de Moquegua. El hecho es que la caída de Vizcarra motivó una protesta popular muy significativa. Por esas horas asumía quien era el titular del Congreso, Manuel Merino, el que veíamos recién. ¿Y qué hizo Manuel Merino al haber asumido la presidencia en condiciones institucionales tan frágiles, sin representar absolutamente nada en términos de voto para ocupar ese cargo? Designó un gabinete de derecha durísima, un gabinete súper ideologizado. ¿Qué hizo ese gabinete como primera medida? Envió a la policía a librar una feroz represión contra las manifestaciones que protestaban por la caída de Vizcarra. En esa represión feroz mataron a 2 jovencitos y desaparecieron 40 personas, además de quedar más de un centenar de personas gravemente heridas. 2 muertos. Ahí entonces Merino renunció, que era lo que veíamos recién, pero ya había 2 muertos en la calle, más de 100 heridos y todavía hasta esta hora. Incierto el panorama. 40 desaparecidos por una represión que fue feroz y absolutamente injustificada. Fíjate vos, alguien que asume la presidencia en condiciones tan endebles, tan frágiles, en medio de semejante crisis institucional, maneja en solo 5 días tan torpemente el gobierno, el aparato represivo, que profundiza la crisis. ¿Qué pasó este fin de semana? Bueno, el Congreso tenía que nombrar a un sucesor, a alguien que ocupe la presidencia. Había un acuerdo entre los jefes de bancada para nombrar a Rocío Silva, la líder de la diputada por el partido Frente Amplio, que es un partido moderado de centro izquierda. Ella es una mujer muy respetada, muy querida, porque es muy equilibrada. El acuerdo que tuvieron todos los jefes de bancada no se pudo llevar a la práctica porque a la hora de votar los diputados no respondieron a su jefe de bancada. O sea, es el caos absoluto, es el caos así al infinito. Por lo tanto, quedó sin presidente Perú, en una suerte de agujero negro institucional. Y en cuanto a lo que puede llegar a pasar, Federico, yo creo que no hay que descartar que el Tribunal Constitucional, que se iba a reunir el miércoles para analizar la turbia destitución que hizo el Congreso contra Martín Vizcarra, no hay que descartar que lo vuelva a poner a Vizcarra, porque eso fue un salto al vacío. Insólito. O sea, no hay que descartar que ocurra eso y estará escribiendo Perú una página de la historia desopilante de la política en las últimas décadas. Claudio, un gusto, gracias.